La parte de imagenología vascular se puede estudiar de acuerdo tanto a las técnicas que existen o a las modalidades de estudio. Nos, que, que pueden ser ionizantes y no ionizantes. Obviamente, de acuerdo a si son ionizantes es cuando utilizan radiación ionizante, en el caso de, por ejemplo, la angiotomografía o la angiografía, que es el estudio con este dispositivo que es como una especie de fluoroscopía, pero a veces con doble eje, y que produce las imágenes en vivo, ¿no? Las angiotomografías es una tomografía que utiliza obviamente medios de contraste y que en función al tiempo de la aplicación de este contraste en nuestros vasos sanguíneos, pues vamos a poder identificar ciertas patologías, ciertas Doctor, malformaciones. ¿Sí? ¿Me escuchan? doctor, disculpe, se ha quedado en la primera diapositiva, no estaba compartiendo. En todo caso, tendría que poner la opción de compartir pantalla, toda la pantalla. A ver, un ratito. A ver. ¿Se ve? Se, ¿Se logra ver toda la pantalla? Ahora sí, doctor. Ok. Sí, he cambiado de diapositiva, ¿se ve o no? Sí se ve, doctor. Bueno, volviendo a como estaba mencionando, en lo que vamos a estudiar en este tema, vamos a evaluar las diferentes modalidades de estudio que son la ecografía, la angiotomografía, la angioresonancia y la angiografía por catéter o también es lo mismo la angiografía por sustracción digital. Vamos a evaluar lo que es la anatomía arterial y venosa, obviamente. Es importante recordar la parte anatómica de estas estructuras y también las patologías más frecuentes, ¿no? Como ya les había mencionado, el estudio de la patología vascular o la imagen vascular se puede hacer mediante modalidades que utilizan radiaciones ionizantes o, o no ionizantes. En este caso, los ionizantes utilizan rayos X, obviamente, pues tenemos la angiografía y la angiotomografía. La angiografía, que es como la fluoroscopía, es como un rayos X así en cine, que utilizando el medio de contraste que se inyecta en los accesos vasculares, pues representan las estructuras vasculares, ya sean venas, ya sean arterias o lesiones vascularizadas que podemos identificar para poder diagnosticar y tratar. En el caso de la angiotomografía es una tomografía como tal, ¿no? El paciente se sube al gantry del tomógrafo, y igual utilizando medio de contraste, pues en función al tiempo de inyección, porque se va inyectando y se va evaluando según qué tiempo de inyección ha tenido, se les hace barridos tomográficos para poder evaluar exactamente las arterias, las venas, la fase portal, etcétera. Dentro de las no ionizantes, obviamente la que no requieren estas energías, tenemos la ecografía, que lo que utiliza aquí es más que todo las ondas de ultrasonido y específicamente la función de Doppler, que ya más adelante vamos a explicar qué cosa es esta modalidad en ecografía. Y también tenemos la angioresonancia, ¿no? Que aquí lo que es una resonancia, pero de vasos, ¿no? Y que utilizamos las funciones las características de las moléculas de agua, las sometemos a radiofrecuencias, a campos magnéticos,
y nos tratamos de enfocar a las estructuras donde haya, es cierto, haya moléculas de agua, pero en movimiento, ¿no? En movimiento, porque esas son las que vamos a estudiar, porque obviamente son las que están dentro de los vasos. Esta también se puede, en la imagenología vascular, se puede estudiar en técnicas no invasivas, en este caso la angiotomografía. ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bien. La angiotomografía, como mencionamos, que producen estas imágenes, ¿no? En este caso es un corazón y con una aorta muy tortuosa, dilatada, que ya tiene incluso cambios o stents, ¿no? Stents metálicos. Y en cada segmento, o sea, toman estas imágenes, ¿no? Toman estos cortes axiales y con la reconstrucción 3D se puede lograr hacer este volumen, renderizado, ¿sí? Y nos permite a los radiólogos pues identificar mejor, ¿no? Informar mejor los estudios y incluso también a los médicos tratantes pues también les ayuda mucho tener estas reconstrucciones para la planificación de sus tratamientos. Este mismo paciente, por ejemplo, en este mismo paciente le, 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 le hicieron una tomografía, una tomografía y vemos en este corte, debajo obviamente a nivel abdominal, la aorta abdominal, estamos a la altura de lo que vendría a ser el hígado, el vaso, y vemos cómo está la aorta, ¿no? Poco dilatada realmente. Aquí hacemos otro corte a la altura de este vaso, ¿cuál sería? Está aquí exactamente, ¿alguien sabe? La arteria mesentérica superior, y vemos que aquí ya hay sus paredes están como unas placas ateromatosas. Está ahí, el diámetro está incrementado, ¿no? A comparación de la imagen está incrementado porque acá hay un aneurisma. Y aquí, más inferior, previo o debajo de las arterias renales, vemos que el diámetro es mayor incluso y que la luz sola, esto vendría a ser toda la aorta. Esto es toda la aorta. Y esto es la luz. Y todo lo que estoy acá pintando de rojo es un trombo. Es una, quiere decir que es un aneurisma trombosado, no parcialmente. En la georresonancia nos va a producir esta imagen, por ejemplo. Igual es la misma, prácticamente el mismo paciente. Y pero aquí más se basa en el flujo, no tanto se evalúa las paredes como en el angiotam. Y en el Doppler, pues vamos a igual evaluar el diámetro de la luz del vaso y esto vendría a ser prácticamente toda la aorta. Solo que todo esto es trombo. Más o menos, y aparte vamos a evaluar cómo es el flujo. Un ratito, esto. Que más o menos se va a ver, en el caso de la ecografía Doppler, el aneurisma se va a ver una imagen, por lo mismo de que ha incrementado el diámetro, el flujo no va a ser igual, va a haber turbulencia y se va a ver este tipo de imagen. Le dicen el signo de la Pepsi, ¿no? ¿Lo has visto el signo de la Pepsi, de la gaseosa Pepsi? Algo así, ¿no? Donde una parte es roja y la otra parte es azul. ¿Por qué? Porque en el Doppler eh, los, los, el flujo, el volumen,
evalúa la dirección del flujo. Entonces, cuando se va en una dirección, se pone rojo. Cuando va en la otra dirección, se pone azul. Normalmente, por convención, rojo es cuando se está acercando al transductor. El transductor está acá arriba, ¿no? Este es el borde del transductor. Lo que está más profundo es, pues, está más alejado del transductor. Entonces, lo que se acerca al transductor se pone rojo, lo que se aleja del transductor se pone azul. Entonces se ve como hay turbulencia, cambia de dirección del flujo y se ve este tipo de imagen, ¿de acuerdo? Y también se puede hacer reconstrucciones volumétricas, como les mencionamos, ya sea por tomografía o por resonancia, y que nos ayuda a evaluar las relaciones anatómicas, ¿no?, con las otras estructuras. Y esas eran las técnicas no invasivas. Y en la técnica, el estudio vascular invasivo es a través de la angiografía por catétero, sustracción digital, donde obviamente es un proceso invasivo, donde tenemos que eh, tener un acceso vascular, ya sea, ¿no?, si es femoral o yugular o incluso radial, para poder inyectar contraste y administrar a altas velocidades y captar las imágenes, ¿no?, por angiografía. Entonces, normalmente lo que se comienza estudiándose es, ¿por qué es sustracción digital? Porque lo primero que hacen es tomar una imagen sin contraste, una imagen basal, prácticamente una radiografía, y luego de que tomen esa radiografía de la estructura, van a inyectar en la misma posición el contraste, ya con todo todo el catéter ubicado en la zona que se va a estudiar, y después de que se inyecte este contraste, pues se va a tomar imágenes que se van a estar superpuestas, obviamente, a los huesos, a las estructuras, y lo que se va a realizar es una sustracción, o sea, se va a restar la imagen de los huesos, de la radiografía, eh, que tiene con el contraste, ¿no?, de los vasos, de las estructuras vasculares, con la radiografía basal, la primera que se tomó, y entonces solamente se va a quedar las estructuras vasculares, así como aquí. Ya ve, se, se, se restó y ahora solamente se ve la estructura vascular. Entonces, primero se toma esta imagen como una especie basal para guiarse anatómicamente, y luego se inyecta el contraste. En este caso vamos a ver la carótida y aquí un aneurisma, ¿no? Se resta y vamos a ver la carótida interna y vamos a ver una imagen sacular ahí en la porción supraclinoidea de la carótida interna. Eso es invasivo. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos procedimientos, no? Ya esto es parte del área de intervencionismo, que lo van a ver con el doctor Velázquez en las siguientes unidades, las siguientes semanas, pero bueno, lo que se hace es esto, ¿no? Este es el vaso, se inyecta, se pone una aguja, un trocar, a través de esa aguja, ese trocar, se pone una guía, se retira el trocar y a través de esa guía que ha quedado se coloca un catéter, que es este tubito. Se retira la guía y a través de ese catéter se inyecta o se hacen los procedimientos que se necesitan. En este caso pueden hacerse desde eh, angioplastías, digamos, hay un vaso que está obstruido o está estenosado, se, ¿qué se hace? Se puede colocar eh, catéteres balón, como una especie de globitos adentro para abrir el vaso, o también se pueden colocar stents, que son esas estructuras metálicas que abren la luz del vaso, ¿no? En este caso vemos, ¿no?, un vaso eh, que tiene unas placas ateromatosas que generan una estenosis significativa. Se coloca el catéter con el stent, se abre el stent
y se recupera la luz. Y en este caso, es un caso de una imagen, logran ver, eh, de una angiografía coronaria. Vemos que las arterias coronarias, aquí el corazón es el corazón, y vemos que esta rama, esta coronaria aquí, no se logra pintar. Después de colocarle el stent, pues vemos cómo se ha revascularizado y el contraste logra llegar hacia las porciones más distales. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en general o buscar, ¿no? Mayormente a la hora de estudiar las estructuras vasculares, pues ver buscar estenosis, ¿no? Disminución de la luz de los vasos, valorar sus morfologías. También vamos a evaluar dilataciones, neurismas, pseudoneurismas. Vamos a evaluar roturas vasculares, ¿no? Laceraciones. Vamos a ver también cambios hemodinámicos y vascularización tumoral, que son cosas que podemos eh, identificar, ¿no? Con las diferentes modalidades de estudio. Como mencionamos, vamos a hablar ahora de cada una de ellas. Tenemos la ecografía vascular, que ya de hecho es la ecografía, ¿no? Con todas sus ventajas y desventajas, pero en el caso vascular lo estoy utilizando la función Doppler, ¿no? Yo creo que esto ya lo han visto bastante. No utiliza radiación ionizante, no es invasivo, es barato y asequible en comparación de la tomografía y la resonancia. Puede ser portátil, ves las imágenes en tiempo real. Y la desventaja, bueno, es operador dependiente, pero todo prácticamente es operador dependiente. Y la desventaja también es que en, en pacientes muy obesos, eh, la resolución o la sensibilidad es menor, ¿no? Si también se quiere evaluar estructuras donde hay interposición gaseosa, pues eso dificulta la evaluación. Y tampoco, obviamente, las estructuras óseas no se pueden evaluar bien porque no permiten el paso de los ultrasonidos, ¿no? Y lo que hacemos a la hora de la función principal del ecógrafo que utilizamos a la hora de evaluar los vasos eh, se basa en este efecto, ¿no? El efecto Doppler. ¿Alguien sabe qué es el efecto Doppler? Pues bueno, a todos les ha pasado de que cuando se escucha, Sí, doctor. escucharon la ambulancia, Claro. y por qué cuando se está acercando suena como que más agudo y cuando se va alejando suena más grave. Muy bien, por el efecto Doppler, exactamente. El efecto Doppler en las ondas sonoras se refiere al cambio de frecuencia que sufren estas ondas cuando la fuente que emite esta onda sonora, en este caso la ambulancia, se va desplazando, se encuentra en movimiento, ¿no? Mientras se va acercando, la frecuencia es mayor y mientras se va alejando, dependiendo del en este caso, del punto de referencia, la frecuencia es menor. Entonces, este cambio de frecuencia se pueden estudiar a la hora con el ecógrafo y se pueden determinar velocidades, volúmenes de flujo, un montón de cosas. Dirección, obviamente la dirección del flujo, porque no es lo mismo que en pacientes que el flujo, digamos, eh, esté yendo en una dirección que en otra, ¿no? Y ahora, en la función Doppler podemos evaluarla de tres formas. El modo B de la ecografía es el básico, ¿no? Es el modo que tiene que ver con el brillo, ¿no? Que es más donde se habla de
ecogenicidades, hiperecogénico, anecogénico, hipoecogénico, ¿no? Aquí tenemos el hígado con las venas suprahepáticas, pero cuando utilizamos la función Doppler color, hacemos un duplex color. ¿Por qué duplex? Porque utiliza el modo B y el modo color. Y aquí vamos a ver en el Doppler color, en la dirección del flujo. Lo que mencioné, por convención, el rojo es lo que se acerca al transductor, que está aquí, y azul es lo que se aleja del transductor. Si este es el riñón y este es el hilio renal, si lo que se acerca, lo que está yendo, la sangre que está yendo al riñón, pues esto vendría a ser la arteria, ¿no? Y esto aquí, que azul, que se está alejando, pues vendría a ser las venas renales. Y nos permite ver el flujo, ¿no? Podemos ver si hay ausencia de flujo también. Acá. Ahora, cuando queremos evaluar sobre todo la presencia de flujos de bajas velocidades, utilizamos el Doppler poder, que aquí de lo que busca el equipo es si hay flujo o no hay flujo, zonas de menor perfusión y todo eso. No importa tanto la dirección ni la velocidad, solo si hay o no hay flujo. Y tenemos esta función que es la función espectral, que hace un análisis en una gráfica, ¿no? Mediante ondas de las velocidades y la dirección de los flujos evaluados. Y le dicen triplex, ¿por qué? Porque el modo B, que es el modo gris, el modo color, que es el rojo y el azul, y el modo espectral, que es esta ventana espectral que está aquí abajo, donde se va a representar en forma de ondas el flujo, ¿no? Y si está por encima de la línea, esta es la línea de base, si está por encima de la línea de base, quiere decir de que el flujo se está acercando al transductor. Si está por debajo, quiere decir que se está alejando del transductor. ¿De acuerdo? Y bueno, por ejemplo, aquí vamos a ver estos ejemplos de aquí. En, Normalmente en el modo, ya mencionamos el modo B, el modo Doppler espectral, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí lo que vemos en esta ventana del lado B, algunas placas cálcicas en este vaso, ¿no? Esto vendría a ser la ventana A, vendría a ser una imagen normal, ¿no? Donde vemos que el llenado del vaso es completo, no es homogéneo. Si parece que vendría a ser la arteria y esta es la vena. Y aquí en esta ventana que es el modo B, donde vemos que hay unas placas cálcicas en esta pared porque dejan sombra. Y podemos pensar de que, bueno, ya que acá hay unas placas cálcicas, esto es el problema de este vaso, pero no, si utilizamos el modo color, vamos a ver de que muy aparte, estas son unas placas cálcicas, pero también hay placas fibrosas, de teroma fibroso, que también disminuye la luz. Entonces, en este incluso acá es una de mayor tamaño, en este vaso. Y pues si ponemos el flujo, hacemos un análisis espectral del flujo, seleccionamos este es como un cursor, estas dos rayitas, un caliper, donde el equipo tú decides dónde ponerlo y tú decides, lo pongo previo a la estenosis, digamos, esta es la estenosis, ¿no? Y me va a generar una gráfica, ¿no? En función de las características de esa gráfica, yo puedo decir si la estenosis en este caso es significativa, es leve, o si no hay estenosis, porque va a dar diferentes tipos de imagen. Y por ejemplo, ¿dónde nos sirven este tipo de estudios? Pues a la hora de evaluar pacientes con fístulas arteriovenosas, ¿no? Pacientes que están sometidos a hemodiálisis, ¿no? Estas son pacientes que van a vivir con eso durante el resto de su vida. Y es importante que
conocer, ¿no? Que estén funcionando bien esas fístulas. ¿Y cómo se evalúan? Pues mayormente mediante la ecografía Doppler, ¿no? Donde vamos a ver las ondas en este caso, si es una fístula radiocefálica, humerocefálica, o brachiocefálica, todo se evalúan, ¿no? Y se ven las características de la morfología de la onda, que cuando es trifásica o multifásica es lo ideal, o bifásica también es aceptable. El problema son cuando son ondas monofásicas, o sea que solamente están en un lado. En el caso de las venas también, dispongamos, ¿no? Antes de hacerlo un paciente, en el caso de los pacientes con hemodiálisis, se les evalúa tanto antes como después, ¿no? Para escoger cuál sería el mejor vaso para operar y unirlo a hacerle la anastomosis, ¿no? Igual se evalúan las venas y se ve si hay fasicidad, quiere decir de que hay un buen flujo, no hay obstrucciones más proximales. Y más o menos se ve así, ¿no? El gráfico de los flujos. ¿Qué imagen vendría a ser? Esta es alguien se imagina que puede ser, qué arteria es. Muy bien, la arteria carótida y su bifurcación, ¿no? Esta vendría a ser la carótida interna con el bulbo carotídeo, que es más ancha, y la carótida externa. Entonces, también la imagen vascular se estudia por las regiones, ¿no? De manera segmentaria, qué lesiones, qué lugares o qué patología que están con patología. Entonces, por ejemplo, en extremidades superiores vamos a evaluar si hay estenosis arteriales, si hay trombosis venosa, si hay oclusiones arteriales, también si le han hecho algún injerto, alguna prótesis vascular, cómo están funcionando. Los pacientes en diálisis, como ya dijimos, los pacientes con varices, por ejemplo, que tienen insuficiencia venosa, ¿no? También cuando les hacen algún cateterismo y a veces si hay complicaciones en la región inguinal, también se evalúan. En caso de los vasos renales también estudiamos para el diagnóstico de hipertensión arterial, nefrogénica, ¿no? Por estenosis arterial. También en pacientes que han sido trasplantados, si hay algún tipo de estenosis a la hora de la anastomosis o alguna función, un rechazo del injerto, o hay trombosis de la vena renal. En el caso de los vasos hepáticos, si hay hipertensión portal, pacientes con cirrosis, por ejemplo, con fibrosis, con fibrosis hepática, pacientes con trombosis de la vena porta, que también son evaluados principalmente por la ecografía Doppler. Pacientes con trasplante hepáticos también. Entonces, también podemos hacer, como mencionamos, bastantes estudios por la angiotomografía. Nos da mucha información prácticamente. Y lo bueno es que también permite evaluar extensamente, o sea, grandes áreas anatómicas de forma rápida, porque es un barrido, ¿no? En cambio, para estudiarlo con el Doppler es más parte por parte, tienes que ir evaluando, ¿no? Es más tedioso realmente, ¿no? Eso, la angiotomografía más rápida, es menos invasiva, obviamente, es menor dosis de radiación que la angiografía, la que mencionamos, la que se inyecta, se utiliza más radiación. En cambio, la angiotomografía es una pasada y ya. Nos permite también evaluar patología extraocular, a diferencia de la angiografía, que solamente ve la luz. En comparación de la angioresonancia, pues es más rápida,
no hay los contraindicaciones del que sí tiene la resonancia magnética. En la georresonancia también a veces hay falsas estenosis o falsos aneurismas causadas por la tortuosidad de los vasos. Entonces, cuando se sospecha algo de una detección en la georresonancia, le mandan una angiotomografía. Con respecto a la ecografía, eh, bueno, ya hemos mencionado, ¿no? Tiene sus ventajas, sus desventajas. Y el inconveniente, sobre todo, es la alta dosis de radiación y que, si bien es cierto, en la teoría muchos mencionan que el contraste iodado pues, es nefrotóxico, se ha visto cada vez que los estudios más recientes, más actualizados, que si la paciente lo amerita, muchas veces no es necesario pedirle la creatinina o los valores de urea y que realmente no habría problemas, ¿no? Eso es lo que se está estudiando. Con la georresonancia, para profundizar un poco más, como mencionamos, se utilizan las moléculas de agua, ¿no? Obviamente en un cuerpo, la sangre, el flujo sanguíneo, pues tiene bastante moléculas de agua. Y evaluamos esto, ¿no? Diferenciar las moléculas de agua que están más estáticas, que no se mueven, y las que están en los vasos, que son las que se mueven, y nos enfocamos en estas, ¿no? En las que se mueven. Por lo tanto, como solo se evalúa el movimiento, no es necesario utilizar un contraste necesariamente. Y a esa secuencia en resonancia se llama time of flight o TOF, ¿no? También hay la secuencia de fase contrastada o phase contrast, que se utiliza contraste, pero también nos permite ver flujos, velocidades incluso. Sus ventajas, bueno, ya hemos mencionado esto. El time of flight, como mencionamos, ¿no? Trata de representar con mayor intensidad, o sea, y con hiperseñal blanco los lo que está, o las moléculas de agua que están en movimiento. Por lo tanto, no necesita contraste. Y el phase contrast, pues sí, aquí eh, lo que dan es no solamente direcciones, velocidades, nos ayuda también a ver el tipo de flujo, por ejemplo. Esta es la aorta, ¿no? ¿Qué vaso sería? Y ¿saben? Y acá hay otro que está cortado que no se ve. Esto vendría a ser el tronco celíaco. Esta es la arteria mesentérica superior. Ahora escribo. Y pues las arterias renales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué mire este diámetro que está bien y aquí está medio raro? Es porque en sí el vaso prácticamente estaría así. Aquí se ha disecado y este es el flujo verdadero. En cambio aquí donde la dirección es más o menos turbulento es porque es la luz falsa. Igual aquí este es el tronco celíaco, pero el flujo verdadero está casi arriba. Todo lo demás que aquí es turbulencia, entonces nos permite valorar la luz. Debería ser así, se dan cuenta con este flujo, lineal. Nos da esa precisión. Y bueno, la parte vascular, eh, que ya
desde el 1927 que se hizo la primera angiografía cerebral, que fue esta, se comenzó a estudiar y fue prácticamente el precursor lo que es la radiología intervencionista. Y podemos estudiar tanto las arterias o los vasos, podemos arteriografías, venografías. Es obviamente invasiva, pero normalmente es el patrón de referencia en el diagnóstico vascular, aunque actualmente se hacen muchos diagnósticos con angiotomografía y angioresonancia. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Entonces, por ejemplo, esto es una imagen o geografía, mire el nivel de detalle que puede dar la alta resolución que tiene de las arterias interdigitales. Vemos aquí un aneurisma, unas malformaciones vasculares que podemos evaluar. Obviamente, lo que mencionamos, ¿no? El catéter, la técnica de catéter que se, que se usa. Después de ese videito, a este paciente para hacerle en este caso de una arqueografía coronaria, pues puede utilizar la arteria radial, la braquial, o también la arteria femoral. Mayormente es por el tamaño, utilizan la femoral, ¿no? Quizás se lava, se limpia, se esteriliza, o se pone anestesia. Vamos a bajar un poquito. Se ubica anatómicamente, introduce la aguja o el trocar con la técnica de Seldinger, que es la que mencioné al inicio. Más o menos esa referencia, casi más o menos por encima de la cabeza femoral. Se mete la guía, que es como una cuerda de guitarra. Se saca la aguja, se jala la guía y por a través de esto se pone un introductor o dilatador luego se retira todo y que deja ya ese introductor, ¿no? Y a través de ahí se mete el catéter. Y se puede hacer todo lo que vemos aquí, ¿no? En el encéfalo se hacen geografías cerebrales, en el corazón, geografías coronarias, pulmón, geografía pulmonar, y así sucesivamente. Una vez hecho el acceso, ya pues con el catéter se busca la zona de estudio y se procede a inyectar con contraste de alta velocidad. Y vemos aquí, ¿no? Bueno, esta parte es de toda anatómica, pero ustedes ya, yo sé que ustedes están bien, muy bien en la parte de anatomía. Acá vemos pues, el polígono de Willis, ¿no? Vemos la basilar, arterias cerebrales, la carótida interna, las ramas de las cerebrales medias, anteriores, posteriores. Y esto se puede ver todo con angioresonancia, esta es angioresonancia o esta es angiotomografía. Entonces, este nivel también vemos venas, ¿no? Vemos el seno superior, el seno recto, los senos transversos, sigmoideos, el longitudinal inferior. Vemos, ¿no? Y girar, hacer proyecciones oblicuas para ubicarnos mejor. Y vamos a ver unos casitos, ¿de acuerdo? A ver, aquí dicen paciente de 30 años que ingresa por presentar cefalea intensa y deterioro del sensorio, se le efectúa una tomografía donde se ve, obviamente no imágenes
sugerentes de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Hiperdensidad ahí en el espacio subaracnoideo, valles silvianos, cisternas peritroncales, fisura interhemisférica anterior, hasta acá, hasta aquí. Y se ve, llama la atención, un caso que realmente llama la atención está aquí, en esta imagen sacular, dedicada a frontovasal derecho, ¿no? Y se le indica angioresonancia. Le hacen la angioresonancia y se ubica, ¿no? Se observa una imagen sacular a nivel de la porción clinoidea, supraclinoidea, perdón, de la carótida interna. Un momento. Y lo detectamos con esta angioresonancia. En este caso, otro paciente de 39 años con cefalea occipital opresiva hace un mes. Refiere que hay hiperestesias, ¿no? Le hacen una tomografía sin resonancia, digo, sin contraste, ¿no? Y se ve áreas hiperdensas a nivel de la topografía de qué cosa, del seno venoso transverso, ¿no? Es diferente aquí que aquí, ¿no? Aquí está homogéneo y aquí no se ve. Se ve heterogéneo con zonas hiperdensas. Se le indica una angioresonancia venosa y vemos que acá se ve bien el seno sigmoides, transverso, pero no veo el del lado izquierdo o el lado contralateral. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Está trombosado. Tampoco veo aquí, veo que están dilatadas aquí estas estructuras venosas que son las que comunican las más profundas con las superiores, pero están dilatadas. ¿Por qué? Porque acá también hay no hay representación, ¿no? Hay trombosis. Decimos, se le hace una resonancia magnética y se ve, bueno, que contenido y que en el seno venoso sagital. Ujú. Muy bien. Y ahora, bueno, el cuello también lo podemos estudiar con imagen, realmente todo el cuerpo, ¿no? Un segundito, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Doctores, ¿alguna duda? Todo Todo claro, claro, doctor. doctor. Preguntes hasta qué hora dura esta exposición, porque es bien larga. Recién estamos en la cabeza y nos falta, ya hagamos al cuello y nos falta el resto del cuerpo. Pero bueno, vamos a ir avanzando, ¿ya? Ahora, entonces, bueno, entonces igual en el cuello también hay varias estructuras por tantas arterias como venas. Esto. Y vemos, ¿no? Aquí, en este caso con la geografía, que podemos evaluar tanto las arterias cervicales, las arterias de la carótida externa y la carótida común, incluso las arterias tiroideas, igual las venas, la vena yugular interna, que parece que está un poco prominente, una flebectasia probablemente de la yugular, ¿no? También podemos ver por angioresonancia, ¿no? Que se ve bien bonito. Y vamos a ver otro casito.
Dice aquí, paciente de sexo femenino de 33 años que ingresó por una intoxicación con monóxido de carbono. Al tercer día comienza con afasia, hemiparesia, braquiocefacio braquiocrural derecha. Se le realizan esta resonancia y consecuencia en FLAIR y T2, y alguien que le llame la atención eh, algo en estas imágenes, alguien puede ver algo que le llame la atención, no que vea un diagnóstico, por lo menos. Parece que esta zona, ay, ¿qué pasó? Parece que esta zona está más de mayor señal que la otra, ¿no? ¿Qué quiere decir en el FLAIR? Que edema. Igual aquí en T2 no se ve más hiperseñal. Le hicieron las frecuencias de difusión y mira, uy, ¿cómo se llama esta señal, esta alta señal en difusión? Incluso cuando es bajos valores en el mapa de ADC. ¿Qué quiere decir cuando vemos esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se describe esto? Que hay ¿res qué? Restricción, muy bien muchachos. Eso quiere decir de que las moléculas aquí no se pueden mover. ¿Por qué? Porque hay edema, porque las células el líquido, las moléculas de agua extracelulares están apretadas porque todas han pasado a las otras células intracelulares, están hinchadas, están edematosas, una isquemia citotóxica. ¿Y es por qué? Porque el paciente tuvo miren, acá hay yugular, bifurcación, y en cambio aquí no hay. Que esta bifurcación de la carótida, carótida y no se ve la carótida interna izquierda, ¿no? Esta es la externa, acuérdense que la interna tiene este bulbo que es el más gordito. Para diferenciar la derecha de la interna de la externa, ¿no? Entonces la carótida interna es la que está cortada, no está ausente, no se ve. ¿Por qué? Porque, pues, una probable disección, ¿no? Otro paciente que muestra eh, cefalea, dolor cervical, alteraciones visuales, se le hace su resonancia y se observan, pues, unas imágenes, ¿no? De un flare de edema aquí en el lóbulo occipital lóbulo cerebeloso derecho, el tálamo izquierdo, y en la difusión, esto es difusión, en la secuencia de difusión, vemos restricción, otros focos, donde vimos el tálamo derecho, negrito en el mapa de ADC, quiere decir que esto es real. Infartos, ¿no? Le hicieron, esta ya es circulación más posterior, le hicieron la, una georresonancia y vimos a las carótidas también, las carótidas se ven bien, ¿no? Común, interna, externa, común, interna, externa. Y entonces, ¿cuál es el problema? Ah, no, pero mira, pues, doctor, mire las vertebrales, mira la vertebral derecha, y mira la vertebral izquierda, este es el tronco, la basilar. Y vemos que aquí aguanta, hay una estenosis, ¿no? Está prácticamente filiforme, se compara con como es en el otro lado, ¿no? El diámetro, el calibre está disminuido y está condicionando estos focos isquémicos. En el miembro superior vamos a ver las venas axilares, las estructuras de arterias de
la flexura del codo, las venas, cuando se hacen fístulas para hemodiálisis, por ejemplo aquí, este es por el punto distal, aquí está la muñeca, el radio, aquí esto viene a ser cefa- eh, la vena cefálica. Un ratito, chicos, hoy están cantándole Happy Birthday a mi sobrinita. Ahorita vengo, ya, que es su cumpleaños. Una pausa de 5 minutos, por favor, ya, para continuar. Buenas, gracias. Disculpen la
Espera, ya volví. Mm, ay, no sé por qué no se puede compartir mi pantalla. A ver, voy a intentar otra vez compartir. Por ejemplo, tengo un paciente de sexo femenino, 80 años, con, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Esto es aneurisma, pues, ¿no? Esta es la aorta descendente y esta es la aorta ascendente, está saliendo del corazón. Y esto normalmente no debería tener ese diámetro tan grande, ¿no? Y esta es la reconstrucción, un aneurisma gigante en la aorta descendente, ¿no? Mayormente se considera el aorta descendente de 40, más de 40 o más de 45 en algunos casos. Ya es un aneurisma. Este es otro paciente, todo esto es la aorta, este es aorta, parece que tiene dos todavía. Es un aneurisma saccular. En la disección, otro caso de disección, donde vemos la luz verdadera en la fase arterial, porque obviamente es la fase donde está pasando solamente el contraste, la fase arterial, luz verdadera, y en la luz, y en la fase mixta, que ya es con venosa, se comienza a pintar la luz falsa, ¿no? Y todo esto nos permite evaluar las imágenes, ¿no? Ujú. Disección aórtica, otra disección aórtica tipo A, que es la que aparece desde la ascendente. Tipo B después del- de los vasos supraórticos. Aquí vamos a ver, ¿no? La disección aórtica, como para recordar, ¿no? Es una consecuencia de un desgarro de la pared, donde entre esas láminas de su pared, pues comienza a pasar sangre arterial y comienza a ir disecando, cortando, ¿no? Y haciendo un espacio entre estas láminas que están separadas. Hay una clasificación de Backey y una clasificación de Stanford. La de Stanford, que es una de las que más usamos, es cuando aparece desde el tipo A, o sea, tipo A cuando aparece desde la aorta ascendente y tipo B cuando aparece después de, de los vasos supraórticos. También podemos ver coartaciones aórticas. Si se dan cuenta, aquí la aorta está yendo ahí y pronto se redució el diámetro. También hay, mira, una válvula aorta bicúspide, tiene dos válvulas, ¿no? Todo eso podemos ver, incluso esto es en resonancia, ¿no? Angioresonancia. Y esto es lo que es, ¿no? Es un estrechamiento de la luz aórtica, normalmente después de la bifurcación. Se puede asociar a
otros síndromes, aneurismas en el polígono de Willis, válvulas aorta bicúspide, como en el caso que mencionamos. Se pueden complicar también con rotura aórtica, con disección aórtica. ¿Qué otras patologías del tórax podemos ver? Persistencia del ductus arterial, ¿no? La aorta y la arteria pulmonar tienen una comunicación, ¿no? Se persiste, eso supone que debe cerrarse, pero puede persistir y comienza a generar una patología, y esto es lo que vemos, ¿no? Ya sea por tomografía, esta es una tomografía, y con sus reconstrucciones. Ujú. Ya, acá, ¿qué me puede decir que ve en esta, que le llama la atención de esta imagen 3D? Muy bien, muy bien. Lo que llama la atención es que acá parece que hay una comunicación. Ahí, aquí, entre el tronco y el callo aórtico, pero aparte es una especie de ductus arterioso persistente, pero aparte vemos que la aorta, ¿dónde debería salir? Del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero acá parece que algo muy chiquito, como el ventrículo derecho y el tronco de la arteria pulmonar del izquierdo. Entonces, esto es una transposición de grandes vasos, pero aparte con ductus arterial persistente. Este es el ventrículo izquierdo, en cambio este es el ventrículo derecho y sale la aorta. Todo esto podemos ver. Otros casos que vemos bastante también son los casos de trombosis o embolismo pulmonar. Paciente con disnea de reposo, de saturación, ¿no? Las ramas de la arteria pulmonar vemos que hay un defecto de llenado, reducción de la luz. Es en relación a tromboembolismo pulmonar, ¿no? También aquí hay trombos en la aurícula. Tratar de avanzar un poco más. La aurícula y vemos que está parcialmente trombosada. Esto es nada de... Esta imagen no importa. Ya. Aquí, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos visto, los típicos casos de angiografía. Aquí está descendiente anterior, hay una estenosis, hay una disminución de la luz, ¿no es cierto? Se pinta poco y no llega hasta abajo. Le hacen su revascularización, ponen un stent y mira cómo pinta todo. El paciente se salvó del infarto. En el abdomen también hay un montón. La patología, tenemos que identificar ahí las estructuras del tronco celíaco, la mesentérica superior con sus ramas, esta es la mesentérica inferior, los vasos ciliacos, venas. Esta es una esplenoportografía. Este es el vaso, la vena esplénica, la vena porta, sus ramas. Ya no se hacen mucho esos estudios, pero bueno, la tomografía se evalúa, a menos que sean procedimientos, ¿no? Una venografía hepática, una arteriografía renal. Hasta cabersonografía, arteriografía de pene, pacientes con ruptura del cuerpo cavernoso, con disfunción eréctil. Vamos a los casitos. Paciente de 60 años con dolor abdominal, masa pulsátil abdominal, y se hace una tomografía sin contraste de abdomen,
Bueno, se observa esta imagen sacular, ¿no es cierto? Que está por delante del cuerpo vertebral. Esta es la aorta, que está obviamente dilatada, es un aneurisma aórtico, pero que vemos que hay contenido de alta densidad ahí adyacente, ¿no? Y es una solución con posible solución. Estos son placas cálcicas, se parece que se ha roto y hay extravasación. Eso es complicado. Es un morir. Tenemos otro caso de un aneurisma de la aorta abdominal con varios trombos, ¿no? La luz es lo que pasa el contraste. Esto es la luz, tronco celíaco, mesentérica superior, y a nivel distal está, pues, no está el aneurisma, trombo aquí, trombo aquí, trombo acá. Solamente esta luz. Parte un riñón con parece un quiste grande. Trombosis de la vena cava inferior. Lo ideal es esto verlo con contraste, pero bueno, se puede identificar también. Paciente puerperal que los 3 días presenta dolor pelviano, fiebre. Se hace su tomografía y se le ve, pues, ¿no? La vena ovárica dilatada. Y es porque a nivel de la... ¿Por qué? Porque el flujo de aquí se traba porque cae una trombosis. Los casos de hipertensión portal, donde hay varices esofágicas, renales, ¿no? Está el esófago y vienen estas varices esplénicas que es el vaso. Varices hemorroidales, ¿eh? Todas las colaterales del tronco celíaco, la arteria esplénica. La vena umbilical recanalizada, varices esplénicas, por toda la estasis o la éstasis del flujo, la esplenomegalia, la vena umbilical se recanalizó. Y si los miembros inferiores, lo que vamos a ver sobre todo es insuficiencias, estenosis arteriales, paciente que no tenía pulso popliteo, miren, aquí no es continuo, que hay una estenosis, ¿no? Aquí prácticamente varias de las arterias, mira, la tibial posterior no se ve, aquí ni se ve tampoco prácticamente. Bueno, la tibial anterior no se ve, esta es la tibial anterior, aquí no se ve, esta es la tibial posterior, esta es la tibial posterior, y esta es la peronea, la del medio es la peronea, que está casi calcificada. Aquí se ve un poco la tibial anterior, aquí ni se ve la anterior ni la posterior. Estoy avanzando. Una estenosis significativa es la arteria ilíaca externa derecha, más del 50% de la luz. Aquí vemos las venas irregularidades, ¿no? Porque por las múltiples placas cálcicas que hay, o ateromatosas hay en dichas arterias. Aquí las arterias popliteas se ven bien, sin embargo aquí, en el tibial anterior hay bastantes calcificaciones, ¿no? Y aquí estos vasos no se ven completamente. Aquí, por ejemplo, no se ve, acá hay un stop entre la arteria ilíaca externa derecha hasta la femoral. Y acá se bifurca y llega a la femoral superficial y a la arteria femoral profunda. Pero aquí nada, acá se ha recanalizado por otros vasos. ¿No? Hay una oclusión en la arteria ilíaca derecha. No, no se ve. ¿Dónde está? Se trombosó. Esta es la arteria ilíaca externa derecha. Esta es la interna derecha.
Estas son las arterias ilíacas comunes. Derecha, izquierda. A nivel más distal, vemos, ¿no?, la arteria poplitea, puede ser arteria tibial posterior, arteria peronea, y acá debería estar, este es el lado contralateral, este es la arteria tibial anterior, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Y está ausente, pues no se ve. ¿Por qué? Porque está obstruida. Y todo eso es lo que vamos a tratar de buscar con las diferentes modalidades diagnósticas, ya sea para el diagnóstico o para el tratamiento, como ya hemos mencionado. Es un tema bastante extenso, pero también muy bonito, muy de muchas imágenes, como han visto, ¿no?, y bien amplio. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta. Este es el material con que hemos utilizado. ¿Me escucharon o no me escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. He despertado, creo que los he despertado recién. Bueno, espero que les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta, doctores. Es bien amplio, bien tedioso, pero es bien bonito. Sí, doctor, todo claro. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eso sería todo por